Está todo prendido. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. Sí, está todo prendido, Julián. Bien. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Se Tenía que Decir. Y se dijo. Resumen informativo de la tarde con mucha información en este miércoles 4 de marzo de 2026. ¿Cómo anda la cosa? Todo bien. Todo bien. Una linda tarde Sí, no hace calor. para Está vos, pronto lluvia, no cayó una gota, así que... vos que sos de cortar la semana. Yo creo que esta noche está justo para cortar la semana. Esta noche tenemos peña en lo de Tato, así que ahí vamos a estar comiendo allá en Brisas del Sur, aprovechando el fresco, sentadito afuera, mirando Boca. Así que ¿Juega Boca hoy? juega Boca Lanús a las 21. Por la Copa, la Liga La Liga, Común. sí. Partido que había quedado postergado porque, bueno, salió campeón Lanús, que le ganó al Flamengo. Así, un partidazo Lanús, golazo, que está de parabienes. Empezamos con información. Tenemos mucha información, algunas de ellas importantes, novedades en el caso Novareto, hombre que fue apuñalada en 57 oportunidades con un destornillador, salvó su vida de milagro, solamente una herida grave que le perforó un pulmón, estuvo un par de días en terapia, luego pasó a una sala común, se recuperó totalmente, ya hace vida normal esta persona. Los motivos del ataque todavía son motivos de investigación, no se conoce efectivamente qué motivó este brutal ataque a esta persona. Hay un hombre detenido de 48 años, oriundo de la ciudad de Santa Fe, y la novedad está que declaró ante la justicia en las últimas horas, Julián. Sí, el lunes, a última hora, estuvo en tribunales. Lo trasladaron ya está en la penitenciaría de San Francisco, que nosotros ya no habíamos contado, pero para la gente que no sabe, lo trasladaron. Hicieron anteriormente toda la experiencia para ver si gente que lo reconocía, todo eso lo que se hace normalmente en situaciones como esta. Y cuando se negó a declarar, fue a tribunales, se negó a declarar. O sea, no solo se negó a declarar, sino que negó los hechos. Y aunque parezca una normalidad, no es tan normal. No tiene la posibilidad de un montón de cosas. Pero ya decir que vos no lo hiciste es otro tema, y ahí abre una puerta distinta como para ver lo que puede hacer la defensa. Y en cuanto a la defensa, él ya había puesto un abogado particular, y ahora ya no tiene más abogado particular y lo va a defender el defensor público. Te agrego un datito de último momento que recién estaba preguntando. Hubo ronda de reconocimiento, Sí. y Novareto lo reconoció. Una ronda de reconocimiento exponen al acusado, entre otras personas, y le dicen a la víctima, che, ¿podés reconocer quién fue el que te apuñaló? Y aparentemente, la información que tengo yo, por supuesto, es extraoficial, no lo aclaré extraoficial, Novareto habría señalado al autor del hecho, que es efectivamente esta persona oriunda de Santa Fe de 48 años que permanece detenido aquí en la cárcel de San Francisco. Así que tenemos las dos puntas, este hombre lo niega, Novareto lo reconoce en la ronda. Sí, eso lo habíamos dicho, que se iba a realizar este estilo de pericia la otra semana. Sí, se realizaron. Yo desde el lado de la Fiscalía no sabía, no te dicen el resultado, obviamente, porque puede poner en peligro la investigación. Y bueno, que lo reconozca es muy importante, porque obviamente si es la víctima y lo alcanzó a ver, y según el relato que contamos cómo fueron los hechos, lo pudo haber visto, Sí. más allá del trauma que le provocó después la golpiza. Ahora ya está bien y puede reconocer. Lo que dijo, este es el hombre que me pegó un piñón, me llevó adentro y me apuñaló. Recordemos que ese domingo... Coincidía con el nombre, porque normalmente Sí. en una cosa ponen a 4 o 5, creo que así, Ponen a 4 o 5 como y en la tienen que película, señalar, sí, ponen 4 o 5 y te dice... ¿Cuál es? Y vos lo señalás. Recordemos que este hombre Novareto había salido a la vereda un día domingo por la tarde, alguien estaba sentado al frente, se levantó, le hizo una pregunta boluda, de rigor, para entrar en conversación, y cuando Novareto le contestó que no sabía nada de lo que le estaba preguntando, le pegó una piña, lo tiró al piso, lo metió dentro de su casa y lo apuñaló con un destornillador que aparentemente estaba en la vivienda, o sea que era de Novareto, que lo tenía en el garage de su casa, ubicada en Boulevard Buenos Aires, antes de llegar a Juan de Garay. Lo que
por ahora es un misterio hasta la misma justicia y según lo que dice y expresa el mismo Novareto, esto es palabra de Novareto, no sabe, no entiende el motivo, el porqué del ataque de esta persona. Rumores en la calle, como siempre, hay un montón, pero no nos vamos a meter en ese sentido, porque siempre sabemos que comúnmente en la sociedad se entran a correr rumores. Sí sabemos que Novareto había vendido un campo hace poco, sí sabemos que estaba atravesando una separación matrimonial Novareto, y que algunas de estas cuestiones pueden tener que ver o no con este hecho, pero seguramente es hacia dónde está apuntando la justicia para determinar qué motivó el ataque de esta persona. Sí, sí, aparte la misma fiscalía sabe la cantidad de rumores y todo lo que se habla alrededor y que puede no ser cierto, que obviamente hay una sola cosa puede estar ocurriendo. Sí, por supuesto. Sí, también hay que destacar el gran trabajo de la fiscalía y también de los auxiliares de la fiscalía, porque lo detuvieron en Santa Fe. Villa Oculta, Santa Fe, un lugar complicado. O sea, sí, bastante complicado, y estuvieron 4 o 5 días. Uno a veces no toma conciencia que por la premura de buscar la noticia y decir las cosas, ha pasado poco tiempo, no pasó mucho tiempo. No, fue rápido. La detención y ahora ya la imputación directa y tener las pruebas como para hacer una elevación de juicio. Fue un trabajo realmente muy, muy bueno de la Fiscalía a cargo de la doctora Quaglia. Pero sí yo creo que tiene la puntita como para saber de dónde viene y cómo viene, sin tanto señalar a la víctima, sino al presunto victimario, y saber cuáles son los motivos. Sí, mira, te agrego un datito. Novareto está atravesando una separación matrimonial y una división de bienes, de propiedades que tenía en común con quien es hoy su expareja, misma expareja que estuvo en el hospital con él mientras estuvo internado. Novareto es una persona que tiene campos, vendió parte de ellos y estaba haciendo algunas inversiones en la ciudad de Santa Fe, donde vive actualmente su expareja. Con esto no estoy tejiendo ninguna conjetura ni nada, estoy contando la situación de la cual Novareto estaba atravesando. Su expareja vivía en Santa Fe, Novareto vivió algún tiempo en Santa Fe, había invertido en algunos negocios en aquella ciudad y también había adquirido parte de un campo, de una cabaña en las inmediaciones de la ciudad de Santa Fe, e inclusive después de este hecho tenía que viajar a concluir un arreglo económico que había realizado con esta mujer, y según me cuentan a mí, desde la misma justicia y la policía le habrían dicho que por el momento se abstenga de seguir con esas negociaciones hasta tanto todo esto se cambie y esté más tranquilo. Vuelvo a decir, no estoy haciendo ninguna conjetura, solamente contando la historia personal de Novareto, y creo que sobre la cual está puesta la lupa de la justicia hoy para tratar de resolver esto. Sí, y yo creo que un buen camino es, primero es dilucidar si hay relación entre Novareto y esta persona o conocimiento, porque una cosa es reconocerlo. Lo reconoció, pero no tenía, según lo que dice Novareto, sí, ¿no? Sí. Siempre según lo que dice Novareto, no tenía relación y no lo conocía con anterioridad. Y esta mujer, la ex mujer de Novareto, ¿no tiene relación con este hombre? Eso no lo sabe. Eso es un buen dato a saber, sea cual sea el resultado, sin estar señalando a nadie, pero por ahí puede ser un caminito, porque son los de Santa Fe, me estaba contando que son los de Santa Fe. Por eso estaba viviendo en Santa Fe esta mujer. Por eso te pongo en contexto toda la situación, porque al mismo tiempo cuando le sucede a este Novareto, quien está al cuidado de este hombre es la propia expareja. Claro, o sea que no hay un encono siquiera o algo, no habría por lo menos. En principio no. Estuvo, mientras permaneció internado, esta mujer estuvo al lado de él a pesar de que es su expareja, e inclusive, digo, por lo que yo sí averigüé, había un acuerdo económico para terminar la separación. Por la buena. Exactamente. Y el otro dato que no cerraría en la causa es la cantidad de puñaladas que le dio con el destornillador, porque eso denota una bronca, pero también puede ser otro perfil, porque también se está analizando eso. A lo mejor esta persona puede estar pasado de vuelta y no hace falta tener una bronca hacia la persona que hace, sino que descarga sobre esa persona que a lo mejor no la conoce una cantidad de puñaladas que son normalmente hechas con pasión o porque alguien la conoce. Esa es una opción. La otra que me contaron a mí, me decían,
es que podría ser alguien contratado para cometer el crimen, cosa que yo dudo un poco por el accionar. Alguien que va directamente a asesinar a una persona no lo hace con un destornillador, que está confirmado prácticamente que pertenece o va con un arma, claro, va con un arma, sea cuchillo, sea revólver, va con un arma, ¿entendés? No, no va con la mano. A lo mejor parece más un encono personal que alguien contratado para cometer un crimen, pero igualmente están todas las ventanas o las puertas abiertas en esta investigación judicial, en un entramado bastante difícil, y vuelvo a repetir, en todo este sentido, por el momento hay una sola víctima, que es Novareto, porque sobre Novareto no hay ninguna investigación, no se lo acusa de ningún delito, por la única causa que alguna vez tuvo fue porque transportaba dólares en su camioneta, lo paró creo que Gendarmería, la policía, se presentó a la justicia y dijo, mira, vendí un campo, este dinero es mío, y se lo restituyeron. Con lo cual... Sí, lo justificó. Lo justificó, sí, había vendido un campo. No hay nada en concreto que haga pensar que Novareto haya participado de algún hecho ilícito. En todo caso, es la víctima en todo sentido. No hay ningún justificativo para que reciba este ataque. Sí ponemos en contexto toda la situación personal de este hombre que queda expuesto tras este intento de crimen que de milagro salvó su vida. Sí, sí, porque fue realmente milagroso. Pero bueno, yo creo que la Fiscalía tiene que... Yo creo que la lupa está puesta en todo este tramado que te estoy contndo. Obviamente no va a decir nada hasta que concrete y pueda ratificar todo lo ocurrido y con pruebas. Pero yo creo que hay la policía tienen su hipótesis y van tras de ella. El problema es corroborarla. Mirá, la lupa está puesta en todo lo que te conté y en algunos de estos negocios que se realizaron en la ciudad de Santa Fe, que son varios. Sí, porque la venta del campo, Novareto adquirió varios negocios en Santa Fe. Y de dónde vive el origen del victimario, tiene mucho también. Y el mismo. O sea. Puede venir por ahí, pero vuelvo a repetir, en todo caso, Novareto es una víctima de todo esto, porque en realidad compró con plata lícita. Sí, no. O sea, nadie está diciendo lo contrario, lo que tiene que no, porque se habla mucho en la calle, sí. Y en este sentido quiero ser claro, porque me parece que vale la pena destacar, porque a veces, no sé cómo decirlo, por una cuestión de los orígenes de quién es la víctima, se lo prejuzga injustamente o se le busca una vuelta por algunas cuestiones personales, pero en realidad no cometió nunca ningún delito y bajo ninguna circunstancia tiene que recibir 57 puñaladas de nadie, a eso me refiero. Sí, pero por el otro lado yo creo que la justicia va bien encaminada. Sí, la investigación va bien y esperemos que pronto ya... según las declaraciones, no hay una tercera persona. No, por ahora no. Según lo que dijo Novareto, fue una sola persona, está detenida, negó los hechos, como puede ser obviamente, lo puede aceptar, pero bueno, negó los hechos, bueno, ahora seguirá para corroborar realmente lo que pasó. Mientras tanto, a Novareto le dijeron que se abstenga de viajar a Santa Fe y terminar cualquier negociación de este divorcio que está atravesando. Yo creo que Novareto tampoco iría. Por más ganas que tenga. Consultó y le dijeron directamente que por el momento no, más allá de que por supuesto lo económico es importante, pero que por el momento se abstenga mientras está en marcha la investigación. Por eso digo que la lupa está puesta en alguna de estas cuestiones, me parece. Sí, todo esto que estoy diciendo yo es extraoficial. Julián tiene información oficial, yo lo que pude recabar de fuentes extraoficiales, pero cercano a todo esto. Sí, y ahí pueden ver quién trabaja de una forma. Bueno, así se llega a tener la información, si no, no tiene forma. Se va reconstituyendo la historia y seguramente no la da a conocer, pero la Fiscalía en este caso está mucho más avanzado que nosotros y por motivos obvios no lo va a hacer pública hasta que no logre determinar, ya tiene un detenido que lo reconoció Novareto y está reconstituyendo, como nosotros, la historia y seguramente no la va a hacer pública hasta que no esté definido el móvil y todo lo demás, como ocurre normalmente en estos casos. Nosotros tratamos de anticiparlo y llevarles a ustedes la información que vamos recabando. Por supuesto que extraoficial no quiere decir que no esté confirmada a través de varias fuentes, por supuesto. Seguimos con toda la información, un hecho que ocurrió en la localidad de Alicia, distante 90 kilómetros de la ciudad de San Francisco. Un empleado municipal juntaba ramas en la calle, como lo hace toda la mañana, limpieza urbana, llámenle como quiera, vio un sobre de papel tirado muy cerca del cordón,
de las ramas, dijo que hay acá, lo levantó, lo abrió y había, según lo que dice la información, unos $700 dentro de ese sobre. Este hombre, en lugar de quedárselo, metérselo en el bolsillo y pensar en tomarse unas vacaciones, dijo, lo voy a publicar en Facebook y voy a buscar al dueño del dinero en un pueblo chico, debe tener, no sé, 4.000, 5.000 habitantes, Licia, y logró devolvérselo a quien era el propietario que lo había extraviado esa misma mañana, en un hecho, diría yo, en los tiempos que vivimos, casi inédito. Sí, inédito de donde se lo mire. En el primer lugar, una persona en Galicia que ande con un sobre con $700, ya es. Y hay mucha gente acá porque anda con mucho más, ¿no? Sí, sí, pero bueno, no quita que no sea. Está vivo, no tienen, son billetes, Sí, ¿entendés? O sea, Sergio Moreira. Sergio Moreira. y después, bueno, la actitud del mismo trabajador de encontrarlo y devolverlo, ya ahí sobrepasa todo. Ya. Sergio Moreira es el empleado municipal que limpiaba las calles de la localidad de Alicia, encontró el sobre y se lo devolvió al dueño, que se llama Horacio Pérez. Y te hago una corrección. Horacio Pérez publicó en Facebook que había extraviado el dinero Y él. y leyó el posteo. El hijo de Sergio Moreira se lo comentó a su padre y el padre le dijo, mira, la plata la tengo yo, la encontré, contactate que la venga a buscar. Y le devolvió el dinero, $700, $1.000.000 aproximadamente. Gran ejemplo el hijo. Gran ejemplo el hijo. Empleado municipal. Viste, muchas veces se desnota la tarea de los empleados municipales. Sí. Aparte de estar laburando, juntando ramas, encontró plata y la devolvió como pocas veces ocurre en estos tiempos. Sí. Aparte, viste, dice, Vos- la plata no tiene dueño. Sí, vos encontrás. ¿Devolver? Y yo estaría pensando en hacer un viajecito. O depende de la cantidad. Si encontrás $100, toma. Si encontrás 1.000.000, lo devolvés. Y depende de quién sea. Si es un grupo narco, se lo estoy devolviendo el toque. Y normalmente si 1.000.000 es de alguien más o menos pesadito. Porque Si no es un anda grupo con- narco, andaría medio cagado después, porque se llegan a enterar, ¿sabes qué? ¿No? Sí, sí, porque uno, cuando. A mí nunca me pasó nada. Yo nunca encontré ni un peso, ni en la calle, no sé cómo hay gente que encuentra plata y que pasa seguido, ¿me entiendes? Uno. Pero no tuve nunca la situación de decir, lo devuelvo o lo encuentro, ni tampoco encontré nada con valor, ¿me entendés? O sea, que yo, un buen celular o algo, decir, No, yo encontré hace muchos años, en la esquina de mi casa, había como un reguero de billetes, ¿sí? se ve que se le había caído. Se le había caído, se le había antes, desparramado. No sé, plata ahora, qué sé yo, 70, 80 lucas, no era una fortuna, pero era bastante. Todo por el billete de 1.000, con lo cual eran muchos billetes. Y lo fui juntando, y lo junté a todo y lo guardé. Nunca nadie me enteré que haya dicho en mi barrio que había perdido plata. Y el problema de la plata es decir, si vos decís que encontraste plata, Claro. Por eso ahí está buena la historia, porque el vago lo puso en las redes y ahí ve que para algo sirve una red. Entonces, justo encontró que el hijo también es honesto y le dijo al padre, el padre de cosas, entonces le contactó. sí, pues Porque el normalmente. hijo le puede decir, papi, no la devolvamos. Sí, o el padre le puede decir, no sé nada, es Sí. hacerse el boludo. Sí, sí. Contestar o hacerse el boludo, como hacen los políticos, de hacer el boludo. El problema es que ha pasado en muchos casos que van a la policía y dicen perdí plata y dicen, bueno, la plata no tiene dueño, no tiene Sí, nombre. sí. ¿Cómo justificar que la plata es esa? Entonces, ¿cómo sabes si alguien que la encontró es distinto y si está registrado, que ya forma parte de un delito menor, pero delito al fin, enriquecimiento a costa de un tercero, en lo cual se puede hacer fuerza en la justicia para recuperarlo, pero en la calle la plata no tiene dueño, no tiene nombre y apellido, no es un cheque que está puesto a nombre de ¿Cómo alguien. se decía cuando era chico? Papel, el que se le encuentra es para él, pero en este caso, este hombre honesto de Alicia devolvió, reintegró los dólares a su dueño en un hecho, digo yo, para los tiempos que corren, prácticamente inédito. Hubo elecciones en la UON, Lucas Sarmiento fue reelegido hasta el 2030, 4 años más al frente de la UON. En realidad, 4 años, ¿no? sí, 4 años, 2030, hasta 2030. Recién veo la publicación en redes sociales, no pudo participar la otra lista, ¿te acordás que estuvieron acá con nosotros? Con lo cual se realizó la elección con una sola lista y bueno, están contentos porque sacaron casi todos los votos y sí. Igualmente tienen que ir a votar los afiliados, ¿no? Sí, sí, una obligación, por eso se dice. Pero si no van, ganan lo mismo, igualmente destacan O sea, la gran claro, cantidad de empleados que fueron. Por decirte, tirar un número, que son 1.000
y fueron a votar 200, hay 800 personas que no fueron que votaron en contra, que no votaron, que votaron en blanco. En este caso, la mayoría siguió apoyando la gestión actual, a pesar de que no había una oposición. Sí, que no Pero pudo participar la oposición. En sí, realidad, y aparte también en sus propias redes, no me acuerdo cómo se llama la lista opositora, sí, Insaurralde era la quien de estaba al Insaurralde, hizo su queja y dijo que no le dejaban participar en realidad. Pero bueno, sí, recordemos que le decían que le faltaba una integrante mujer y que no había mujeres para poder integrar la lista entre los afiliados de San Francisco. No es que no había mujeres, sino que la mujer que integraba la lista debía ser delegada gremial en una de las fábricas y no había había ninguna. tres. Una pertenecía a la lista actual oficialista y las otras dos no querían participar, con lo cual era imposible que consigan una persona femenina para integrar la lista por una ley que hay a nivel nacional, con lo cual quedaron fuera de la participación, y es lo que hablábamos el otro día de los gremios. Con eso, cuando te ganan la junta electoral, que normalmente el oficialismo tiene más poder, es muy, pero muy difícil que pierdan la elección porque te manejan todo y te impugnan todo, cosa que debería cambiar si después se van a quejar de cómo actúa, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei. Tendrían que ser el ejemplo de ser mucho más democrático y sobre todo porque representan a los laburantes, hecho que no ocurre casi en ningún gremio, ni de San Francisco ni a nivel nacional. no, ni hablar, pasa eso, por eso se perpetúa en el poder, pero bueno, Este sería el segundo periodo de Lucas Sarmiento, segundo, tercero. y el primero no estuvo, el al frente sí Ah. integraba la lista. Pero sí serían de la misma corriente. Claro, o sea, ahí van 3 elecciones que ganan. Exactamente, Bien, exactamente. Digo yo, ¿no? Algún día podrían poner un tope, ¿no? Que no sea indefinido, como es en la política en muchos casos. Lo que tiene que estar, cuando está en el poder es difícil. Y Fascioli hace, no Auto. sé, 50 años que está al frente del gremio, si no hace más. Empleo de La comercio. mayoría de los... Ahora me gustaría averiguar, ¿te acuerdas que en un momento habíamos averiguado la UOCRA es la de Sí. la De construcción? construcción. Todavía no existe, sigue intervenido, actúan en cosas. No, teníamos que averiguar ese tema. Como decir, bueno, en la parte de los gremios, cuando se junta, como decir, bueno, el escano hace también un montón de tiempo que está. Sí, casi todo. En los municipales, el comercio también. Ahora cambió con La chica en la Cabrera UOM que está en la cambió. madera creo que es la más nuevita y la que debe ser el primero o segundo periodo, pero el resto son casi todas personas que hace mucho lo de tiempo. AXA también cambió Pero también no, sí, hace ya, pero, debe ser el tercer periodo que está enfrente. todavía estamos esperando que venga a hacer una nota y contarnos porque hemos hecho un montón de notas diciendo lo que pasaba y después parecía que se había olvidado, pero así una simple. Pasa muchas veces. Entonces ¿no? el sindicalista es bastante complicado de llevar. Sí, sí, vuelvo a repetir, se quedan en el poder para siempre y se creen que son dueños de la representación de los trabajadores y tal vez ni ellos se lleguen a creer eso, porque cuando manejan el poder es muy difícil sacarlo de donde Hace están. lo mismo de lo que se quejan. Exacto, exacto. Así que bueno, esperemos que algún día también se pueda cambiar esto y le den lugar a gente nueva, joven, con otras ideas. Difícil. Vuelvo a decir, empleo de comercio es un ícono de esto, manejan la obra social, todo, a Y discreción, aparte, como me el parece. gremio más grande que hay en Sí, San Francisco. entran los hijos a laburar ahí adentro, ¿viste? Ya se adueñaron un poco más. Vuelvo a repetir, hicieron cosas bien, sí, trabajaron mucho, sí, pero llega un momento que te crees dueño y quizás podés hacer cualquier cosa con el gremio, y no es por una cuestión de edad, sino que es por una cuestión de que no podés estar 50 Generacional, años, ¿verdad? 50 años al frente del gremio, es algo inédito. Dice, no, me eligen los afiliados. ¿Y cómo no te van a elegir si no tienen otra? Y prácticamente la vez que otra lista quiso ingresar, le pisaste la cabeza para que no te pueda ganar. Utilizar los mismos métodos antiguos y malos de la política convencional. Sí, Y bueno, que lamentablemente por eso pasa. no representan a nadie, ¿no? Por eso no representan a muy poca gente en el fondo. Nadie les cree. Y después cuando el laburante tiene un problema en serio, normalmente se lavan las manos o desaparece. Y en otro hecho que ocurrió en San Francisco, hubo una amenaza de bomba en el jardín de infantes de la Escuela 2 de Abril, en barrio Roque Espeña, hechos que han ocurrido en otras oportunidades y normalmente son mentiras, Son desestimados. pero la policía tiene que tomar medidas Sí. en el asunto, hacer protocolarmente todo un tema que obligó que tratar de no haya clase en el colegio 2 de Abril, una locura, pero es un bromista ese, no sé con qué fin,
pero no más que una broma, no es, esto es tan viejo como cuando yo ¿Cómo, era secundario. cómo fue? Porque no. Llamado por teléfono, le dijeron que había una bomba dentro del colegio, la directora llamó a la policía, se hizo todo el protocolo y Llamaron bueno, por teléfono al colegio. al colegio, Al colegio. al colegio. Pero esto ha pasado cuando llego al colegio Ravetti, alguien llamaba y dice que había una bomba para que se suspendan las clases y ir al colegio. Igualmente eran otros tiempos y estaba don Hugo Rosso de director Y que que importaba todo. poco, decía. Bueno, Y se explota, van a explotar con la bomba que entra y no bueno, nada adentro. en esos tiempos había, ya hasta se hizo una canción. Hay una bomba en el colegio, pero bueno, había pasado ya después de moda y ya no hacía más esta pavada porque también no había forma, porque ponele, yo te pregunté cómo hicieron, cómo comunicaron al teléfono fijo, en ese Sí. momento se manejaba todo con teléfono fijo y era difícil. Hoy en día, cuando usa este teléfono, se puede rastrear y por hacer una broma de esa, Es que lo están investigando y es muy probable que si algún boludo lo agarren de las pestañas, antes era ojalá, mucho más difícil. ojalá porque Y ya te digo, era otro tiempo. si el segundo día de clase te pasa eso, En aquel momento las clases las suspendieron una vez, la segunda vez decía Hugo Rosso, bueno, entra, Sí. hay que echar las pelotas, que hay clases, todo esto es una broma. Pero bueno, hoy en día exigen otras cuestiones y y aparte nadie el se la 2 va de a jugar. abril es primaria, Sí, sí. porque bueno, a veces en la secundaria, en ese tiempo, Éramos los boludos grandotes. que teníamos una prueba, creo que no, en el coso, tenía que hacer algo, mandaba una amenaza, entonces zafaba y la prueba esa, pero ahora en la primaria, ¿me entendés? Sí, recuerdo una vez teníamos Y el prueba. segundo día. Segundo día, casi ansioso. Ni siquiera prueba había. Pero bueno, Claro. una vez íbamos al secundario y alguien dijo, che, y si nos hacemos pasar que nos caímos de la moto, había prueba para no ir al colegio. Y dice, ¿para qué vamos a hacer tanto lío? Nos vamos a ensuciar, nos vamos y listo. Falta un chavo, ya está. Pero es justificada. Y bueno, después, qué sé Si yo. una más injustificada no pasa nada. El drama es cuando ya tenés casi 20 justificadas y no podés tener más injustificadas. Bueno, en aquel tiempo el Ravetti andaba muy bien. Puedo repetir, Rosso era tipo muy estricto. ¿Cómo Después, está hablando de Rosso? ¿Se No lo vi sabe más, algo? no lo vi más. Ah, no, de Rosso, Gustavo, el hijo. dijo que El hijo. tuvo el accidente, ¿se ha No supe más recuperado? nada. No supe más nada. No, la verdad que tendríamos que averiguar como el estado de salud de Rosso hijo. Hijo del famoso director del Colegio Ravetti, que después en un momento desapareció, candidato a intendente, perdió ¿Sí? con Madonna. Perdió con Hugo Madonna. Y, Candidato a intendente. podríamos por el contar peronismo. un día esa historia también. Porque Don Hugo Rosso. hubo todo un. Me acuerdo que en un momento iba ahí otro, después iba a Borgoño, después iba a otro. No, Borgoño fue después, la En elección ese después. momento, en ese momento, bueno, Palenciano, Borgoño. sí, en ese momento el peronismo estaba muy de capa caída. Claro, fue después de Buco. Claro. Lo ponen a Hugo Rosso, que estaba dentro del gobierno, creo que era concejal del gobierno de Buco, yo era muy joven. Y en aquella elección Hugo Madonna había hecho una gran campaña que iba colegio por colegio. E inclusive fue al colegio Ravetti, cuyo director era Hugo Rosso, que en estos tiempos ni te lo permitirían, pero bueno, a pesar de que era un juego más sucio, también en la política, en aquel tiempo estaba muy firme la juventud. Sí. Juventud peronista, juventud radical en la calle, era Sí, Una una guerra. batalla. una batalla. Pero sin embargo, en aquel tiempo Madonna fue a hablar al colegio Ravetti, que era el dueño Hugo Rosso prácticamente del colegio, y le permitieron hablar. Y me acuerdo que en aquel momento, en el colegio, en el curso mío, había Sí, dos o radical. tres en la juventud peronista, pero la mayoría votábamos al radicalismo en aquel momento de Hugo Madonna. Ahí te hiciste radical. Fue Hugo. ¿Te convenció? Decí la verdad, ¿te convenció? Hugo también se llamaba Hugo Madonna y Hugo Rosso. Fue Hugo Madonna y me convenció, sí, quedé sorprendido con el discurso. En aquel momento era el legislador provincial. Claro, Hugo Madonna. y joven. Joven. Y nos convenció y la gran mayoría del curso, en aquel momento, más de 16 votábamos, optamos por Don Hugo Madonna. No sé si hicimos bien o mal, pero votamos por Hugo Madonna. No, ya después no se puede evaluar eso. Sería fácil. Y votamos a la Rúa. Yo voté a todos, sí, yo voté Votamos a, a la Rúa. yo voté a todo lo que voté, o sea, por eso no se puede evaluar. Si vos te pones a decir, a todo lo que voté ganaron, pero mira cómo estamos, o sea, imagínate, desde los 18 que empezamos a votar, si lo mirás así, te equivocaste en todo. Y Porque yo, políticamente no se sabe ninguno, vamos a decir, de cualquiera sea para aquel lado, para este, ninguno se sabe. Los políticos argentinos lamentablemente tienen una performance de -0 todos. sí, la verdad que en los últimos tiempos he votado perdedor. Pero Sí, bueno, yo también he a votado perdedor, a- pero a para la mayoría, sí. tercera fuerza, Sí. ¿entendés?
porque la verdad que quienes podían ganar no me gustaba. Y mi último gran error electoral fue Macri Scioli. Había que elegir entre Macri y Scioli, y con muy pocas ganas voté a Scioli, y ahora veo dónde está Scioli y me quiero cortar las pelotas. Y en el último balotaje, en un gran error mío, fue la primera vez en toda mi historia, 45 años, que decidí directamente no votar. No quise elegir entre Massa y Milei y me quedé en mi casa. Y otros eligieron por vos. Sí, está bien, no lo entiendo, pero estaba, viste, cuando decís, claro, bueno, pensar no te da ganas. y dije, no voy. Y entendí un poquito a mi viejo que hacía 15 años que no votaba. ¿Entendés? Lo entendí un poquitito, mi viejo que no iba más, yo le decía, papi, no voto nada, me chupa, no voy a. Y lo entendí un poquito. Y me quedé en mi casa. No me sentí bien a la noche porque dije, Sí, pues era una obligación. Pero bueno. Y aparte que trabajás de periodista, más allá de eso, o sea, por lo que me contás, siempre votaste a la persona. Sí. No estás por derecha o izquierdas, Siempre a la persona. un poco más socialista, digamos, un poco más de izquierda, un poquito más de izquierda. Me acuerdo cuando decía socialista, me acuerdo que lo defendía Wiener. Hermes Wiener, para mí es un gran gobernador santafesino. Hermes Wiener, un gran gobernador santafesino. Desde Hermes Wiener se creó una palabra que muy buena, que se dice que se creó el narcosocialismo. Pero está muy bueno. Pero la palabra, sí, pero está muy bien puesta la palabra, porque el narcosocialismo es. Pero miramos el lado bueno, creó uno de los mejores sistemas de salud público en aquel momento en la República Argentina. Sí, médico. Inclusive en Rosario se hablaba de que no había ninguna mujer embarazada que se quede sin cobertura de salud, qué sé yo. Hizo cosas interesantes, como todo tiene luces y sombras. Sí, yo no estoy criticando, yo te dije, yo me hiciste acordar cuando hablaste de socialismo que lo defendías el error del socialismo fue que se lo comieron entre el radicalismo y el macrismo. Hoy no queda nada de todo eso. Partido que logró destronar del poder el peronismo de Santa Fe. Sí, y que después resurgió con Perotti. Así le fue también. Sí, un periodo. Un periodo. Pero el socialismo santafesino desapareció prácticamente. Nació en Rosario, se extendió a todo Santa Fe, lo logró vencer después de muchas elecciones a nivel provincial, se unieron con los radicales y como, no sé, que pronto implosionó de adentro y se terminó el socialismo santafesino. ¿Qué problema con los radicales? ¿No? Mira que tengo una concepción radical, me gustan, pero la puta madre, no podemos tener uno como... Y no sabe para dónde patea, ¿no? No sé. O patea con las dos, como decía un técnico. Sí, con las dos juntas. Las dos juntas, que caen de culo. Pero bueno. Bueno, nosotros nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana. Quedó pendiente algo, lo buscan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eltiempodiario.com.ar. 2 hechos de violencia de género en San Francisco. Ayer hubo uno en Colonia Marina con persecución hasta la localidad de Devoto. También, entre otras tantas cosas que está en toda nuestra web, como todos los días, llevándole la mejor información. Están los detalles ahí. Nos volvemos a encontrar en la jornada de mañana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos estos minutos. Un abrazo para todos.